Continuamos, como la semana pasada, con el tema de la tecnología y las redes sociales. Esta vez voy a hablar de cómo afecta el uso de redes sociales a la socialización, aunque suene redundante. Cuando aprendemos a socializarnos desde pequeños, lo hacemos por un proceso que se llama moldeado, y lo hacemos viendo la cara de nuestra, sobre todo de nuestra madre al principio, de nuestros padres, ¿no? Pero la madre es la primera, sobre todo, que nos enseña a socializarse. De hecho, se ha observado, por ejemplo, en estudios con niños que han tenido deprivación emocional, es decir, que no han tenido la posibilidad de tener unos padres, pues han estado adoptados en orfanatos, en situaciones muy difíciles, que tienen menos capacidad para gesticular o para entender las emociones de los demás, pues porque los 2 primeros años de vida son muy importantes. Como decía en el primer capítulo, claro, si enseñamos a los niños a relacionarse desde el principio con una pantalla, les estamos causando cierta deprivación emocional. Pero vamos a profundizar un poco sobre ello. Cuando nos relacionamos con alguien, recibimos un feedback. Si nosotros decimos algo que la otra persona le está haciendo daño, vemos que pone cara de susto o de angustia, y entonces nos regulamos sobre la marcha y nos damos cuenta que estamos siendo, como decimos en Navarra, un poco bordes y le estamos haciendo daño, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, si nosotros no tenemos esas pistas, podemos seguir diciendo cosas absolutamente dañinas o absurdas y no darnos cuenta de que lo que decimos puede hacer daño a otra persona. La ausencia de pistas o de reciprocidad tiene consecuencias. Para los niños nos provoca, por ejemplo, que encontremos niños que no tienen empatía porque no saben que hacen daño al prójimo. Antes se solía decir, wow, es que los hijos únicos, ¿no? O sea, se les decía, bueno, pues que los hijos únicos igual no habían tenido ese hermano, ¿no? Que les decía, que oye, que te doy un bofetón en broma, ¿no? Pero que le ayudaba a decir, oye, esto no lo puedo decir más. Bueno, pues ahora nos encontramos con niños que se han relacionado mucho con la pantalla, es decir, les ha faltado pistas. La pantalla no te devuelve ningún feedback, no te da reciprocidad, no te dice si el de enfrente lo que estás publicando es absurdo, etc. Cuando yo hice la tesis les pasaba un test sobre el Facebook que veía un poco, pues ¿por qué publicas tal? Y la gente te decía cosas, ¿no? Como no tengo problema en publicar cosas íntimas porque todos mis amigos piensan como yo. No tengo problemas en publicar ese tipo de información porque a la gente le encanta. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿y cómo sabes que le encanta? Porque no estás viendo la cara. Hay veces, nos ha pasado a todos, que en las redes alguien publica algo muy íntimo y nos da vergüenza ajena, pero él no lo ve, él no ve esa vergüenza ajena, ¿no? Él piensa que estamos todos encantados viendo lo que ha publicado. Por ejemplo, cuando salíamos a la calle, un niño, y veía que venía para hablar con él un señor mayor, con barba, bien vestido, nos daba la sensación de que había cierta jerarquía, era una persona aparentemente más mayor, más sabia, ¿no?, de lo habitual, y lo tratábamos de usted, ¿no? Había como una jerarquía social y deducíamos por la cara, por la ropa, por la edad, cómo teníamos que tratar. Claro, ahora podemos mandar un Twitter al presidente del gobierno si nos apetece, y si queremos hasta le podemos insultar. No va a pasar nada. Claro, a la ausencia de jerarquías, la ausencia de pistas, la ausencia de retroalimentación nos lleva a que no tengamos inteligencia social. No sabemos bien relacionarnos. Los niños en los colegios llegan y de repente no entienden que la profesora no es lo mismo que su compañero, porque a la profesora no se le puede tratar mal, hay que tratarle con cierta consideración, hay una jerarquía. Y los profesores parece que lo tienen que enseñar otra vez, cuando es algo que ya venía dado por educación. Entonces, la ausencia de normas sociales, la ausencia de reciprocidad nos está llevando a que nos encontremos con una sociedad un poco más narcisista, porque pensamos que todo lo que decimos está bien, a la gente le encanta, todos piensan como yo, y también un poco menos empática. Yo digo en la consulta a la gente, me fijo, ¿no?, que lo de escuchar está en peligro de extinción, porque la gente ya no tiene ganas de escuchar. Sin embargo, tiene muchas ganas de hablar. Por eso los psicólogos también estamos con las consultas llenas, ¿no? Porque se habla mucho, pero se escucha poco. Entonces, estamos todos muy juntos en ciudades, pero nos sentimos muy solos. Hace poco también una persona en la consulta me dijo,
estuve un día, bueno, hace poco, hace 2 años, ¿no? Un día había estado confinada en su habitación, tenía 15 años, porque tenía el COVID, pero sus padres no lo tenían y le habían dicho que se quedara en la habitación 2 días. Y me dijo, y estuve ese día como 13 horas en internet, en Twitter, en TikTok, en WhatsApp, Estuve como 12 o 13 horas y a la noche me sentí fatal. Pero ¿sabes lo que fue lo peor de todo? Me dijo que a mis padres les da igual. Me dijo, ¿no? A mis padres les da igual. Esa persona había estado 13 horas aparentemente socializándose, pero se había sentido muy, muy sola. Entonces, es una comunicación insatisfactoria porque nos deja vacíos, pero que nos lleva a estar constantemente fomentando el narcisismo y el no saber que los demás muchas veces no les importa lo que les estamos contando, ¿no? Claro, esto vamos a añadirle otro factor también interesante y es la burbuja ideológica. Lo que hace muchas veces Internet es seleccionar la información que nos ofrece a través de banners, ¿no? Está personalizado. Entonces, la red ya sabe qué ideología tienes política, valores, en qué entornos te mueves, etc. Entonces, muchas veces te ofrece contactos, información que tienen que ver con tus intereses, lo cual lleva a pensar, lo que te lleva a pensar es que todo el mundo piensa como tú y todo el mundo está encantado con tus ideas y que no sepas debatir ni dialogar con ideas diferentes a las tuyas. Pierdas la paciencia y la gente sea mucho más agresiva, mucho menos empática y no tenga capacidad para la dialéctica, ¿no? Que antes era otra cosa que también se valoraba. Entonces, lo que yo veo un poco más también ahora en la consulta, ¿no? Es esta sobrediagnóstico, o no sé si cómo llamarlo, ¿no? De niños que no tienen capacidad para empatizar o estrategias para comunicarse, ¿no? Falta de cierta inteligencia emocional y que en la consulta a muchos adolescentes les tengamos que enseñar a ponerse en el lugar del otro, pero ya con 15 o 16 años, ¿no? El aprender a relacionarse desde la escucha, no desde el hablar de uno mismo constantemente. Pongo como ejemplo, que me parece una cosa muy dura, esta manera de relacionarse que viene desde el llamar la atención, ¿no? Yo me encontraba en la consulta, y esto es un caso real, una niña que tenía muchos problemas para entender las emociones ajenas, había sufrido además, la pobre, bullying o maltrato, acoso en el colegio, había tenido que cambiarse, la habían tratado mal otra vez, tenía muchos problemas para hacer amigas y esta niña se había dado cuenta que a través de las redes, si contaba sus problemas, mucha gente le escribía y le decía pues que ánimo, que no se preocupara, que iba a hacer amigos más adelante, que era estupenda, que esa parte que tiene positiva también las redes, ¿no? Pues que la gente te pueda dar cariño, etc. Pero había caído un poco en esa tendencia, ¿no? A buscar la atención a través de la pena, de los problemas de salud mental y había llegado a colgar fotografías, imágenes de ella misma autolesionándose, ¿no? Llamando la atención a través de la autolesión. Esto había ido en aumento y la conducta autolesiva se había convertido en una conducta frecuente cada vez que sufría por algún motivo, pues tenía un conflicto con su madre, tenía un conflicto en el colegio, lo que sea, llegaba a casa y se hacía pues algún tipo de corte, lo que sea, lo cual colgaba en las redes, saltaban las alarmas, avisaban las amigas y lograba pues ese cariño y esa atención que realmente necesitaba, pero que lo hacía de una manera muy patológica. Entonces, ¿hasta qué punto, no, este sistema de las redes nos ha llevado hasta ahí? Que fijaros lo que estoy diciendo, ¿no? Al no, como decían en los primeros episodios, ¿no? A gestionar el sufrimiento, buscar la gratificación instantánea, es decir, el cariño de los demás, para cuando sufrimos hacernos daño, intentar buscar ese cariño a través de las redes y hacerlo de esa manera tan impulsiva que ya a largo plazo, mantenido en el tiempo, lleva a un diagnóstico de lo que se considera trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno de la personalidad que nace, ¿no? Pues un poco de esa necesidad de afecto constante y que ha encontrado en las redes un campo en el cual se hace más exponencial el síntoma, que es la búsqueda de cariño, sea como sea. Entonces, este aumento de la conducta autolesiva,
incluso ya de los suicidios. Yo creo que no es casualidad que haya habido en estos últimos años, y lo veo directamente relacionado con el uso de las redes sociales y el que los chavales muchas veces se encuentran perdidos, no entienden al prójimo, no entienden de repente por qué no gustan como ellos pensaban y llaman la atención como sea, y encuentran que no saben tampoco, tienen herramientas para poder sufrir de manera sana, y acaban metiéndose en este tipo de conductas tan dañinas y se desarrollan trastornos de la personalidad, que ya son palabras mayores porque a largo plazo son muy difíciles de tratar y no se pueden gestionar solo con medicación o ya está. Son procesos de psicoterapia de muchos años, muy largos, y de hacerse mucho daño a uno mismo, ¿no? Yo, fijaros, también veo muchas veces en la consulta eso, otra cosa también que encuentro en los niños es el abrir la intimidad a todo el mundo, el daño que sufren, ¿no? Por ejemplo, ya no, el tema de los niños que son influencers, ¿no? Que se les utiliza para comercializar productos o cosas. Esos niños ya no tienen un concepto de lo que es la intimidad. Esos niños no entienden, ¿no? Que hay información privada que tienen derecho a guardar para sí mismos, hay información que pueden compartir con 2 o 3 personas si les apetece, pero luego a la vez creen que su vida se puede comercializar, ¿no? Que todo lo que viven va a dar tiene un valor monetario. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante enseñarles a los niños el valor de la intimidad y el valor de ponerse en lugar del otro, ¿no? El dejar de fomentar esas conductas tan narcisistas y tan poco empáticas, porque luego cuando lleguen a la edad adulta van a tener muchos problemas desde laborales, familiares o sociales.